Esta es mi opinión y solo mi opinión. Por favor, busca fuentes alternativas de información para construir tus propias opiniones. La OTAN contra Rusia. ¿Va a haber una guerra en Europa? ¿O podría haber algo más? Hoy, en las opiniones de Makustein, vamos a analizar el reciente conflicto, el último conflicto que ha sucedido entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Para poder hablar del conflicto geopolítico entre Rusia y la OTAN, tenemos que hablar un poco de Ucrania, que es el eje de este conflicto. ¿Cuál es el problema central entre Rusia, Ucrania y la OTAN? ¿Por qué Rusia se opone tan fuertemente a que Ucrania forme parte de la OTAN o que sea más europeísta, por así decirlo? Bueno, así un poco vemos la historia de Ucrania. Siempre ha estado bastante ligada a Rusia, pero no ha sido una parte de Rusia. No es como dijo el presidente Putin, que Ucrania se formó solo después de la Unión Soviética, se separó de Rusia. Ucrania ha sido un país independiente, una región independiente con una historia propia. Y en esta región, sí es cierto que Ucrania formó antes de los soviéticos parte del Imperio Ruso durante algún tiempo, alrededor del 1830, pero no de manera indefinida. Cuando realmente Rusia toma posesión, ¿no? O la Federación Rusia, la URSS, toma posesión de Ucrania, fue en el 1918, cuando las tropas apoyadas por los comunistas en Ucrania, las tropas rusas o soviéticas entran a Kiev, matan a 3.000 personas, hacen una masacre y toman el poder. Y entonces pues obviamente los soviéticos, que eran internacionalistas en esa época, en ese momento histórico, crean una federación rusa o de países afines a lo ruso, de países eslavos, si te gusta más el término, pero crean la Federación Rusa, o lo que es la URSS ya, como la recordábamos, y Ucrania forma parte de la URSS. Ahí en Ucrania era básicamente una de las zonas más ricas de Europa en cuanto a campos, en cuanto a alimentación, una de las mejores zonas para producir alimento. Era básicamente la zona que iba a producir alimento para toda la URSS. Y cuando se aplicó el comunismo, la planificación y todas las teorías comunistas a la práctica, pues produjeron la gran hambruna, o lo que se conoce como el gran holocausto de Holodomor, o la gran hambruna ucraniana, donde cientos de millones de personas específicamente en Ucrania, padecieron de hambre y murieron en las peores condiciones que puedas imaginar, en canibalismo. Y bueno, pues fue un desastre total que la Unión Soviética obviamente ocultó, lo mismo hizo la China maoísta. Y bueno, pues siguiendo con un poco la historia, también recordemos que la central nuclear de Chernóbil, que fue el desastre nuclear más grande de la historia, estaba en Ucrania y estaba bajo mando soviético. Bueno, pues son parte de la historia de Ucrania conforme a Rusia. Luego, cuando ya sucede la perestroika en los 90 y la Rusia se separa, en ese momento pues ya se forma la nueva Ucrania, se forma una nueva constitución y se forma la Ucrania actual que nosotros tenemos en nuestra mente, la que conocemos, de la que estamos hablando actualmente. Bueno, a partir de ese entonces, a partir de que ya surgió la perestroika, Ucrania decidió por referéndum popular separarse de Rusia, y aún quedaban resquicios un poco del antiguo régimen, pero les iba tan mal que pasaron por diferentes crisis políticas, pasaron por diferentes presidentes, algunos con tendencias más dictatoriales como Yushchenko. Pero bueno, siempre hubo unos lazos muy estrechos con Moscú hasta prácticamente el 2014, cuando inició lo que conocemos como la intervención militar rusa en la zona de Crimea. Que el conflicto que estamos viviendo actualmente es básicamente el mismo conflicto, no se ha acabado. O sea, hay un conflicto abierto entre Rusia
y Ucrania. Lo que sucedió es que cuando Yanukovych, no sé si lo pronuncio bien, Yanukovych, perdón, dejó el poder por una serie de revueltas internas en el país que desde Occidente se tomó como que era una revolución democrática, pues para los rusos, para el gobierno de Putin, que era básicamente muy estrecho con Yanukovych, fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado promovido por agentes, agentes por ejemplo, pues americanos, europeístas, que deseaban pues la separación de Ucrania de Rusia y que debilitaba un poco la situación de Rusia en Europa. Así que pues como la mayoría, por ejemplo, la zona de Crimea era ruso parlante, pues además que tenía una salida importante al Mar Negro, pues Putin los apoyó con todo tipo de armamento, vamos, hizo que posible que hubiera una asimilación por Rusia a la zona de Crimea, que hubiera una ocupación que no es reconocida internacionalmente hasta la fecha, que no se reconoce como que ese territorio voluntariamente se unificó con Rusia, todavía se reconoce como territorio en disputa. Cabe mencionar, aunque quizás sea menos conocido, que el área del Donbass o la guerra del Donbass, ¿no? En la zona del este de Europa, ¿no? En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ¿no? Que son prorrusas, que también son anexionistas con los rusos y que también se considera un territorio en disputa, también han estado en conexión con el Kremlin, también han sido surtidos de armas por las fuerzas prorrusas. Y pues también, obviamente, todo esto precipitó en una serie de sanciones de Europa al gobierno ruso y del gobierno ruso a Europa. También el tira y afloja actual entre Rusia y la OTAN, podemos mirar algunos otros acontecimientos que no se limitan solamente a Ucrania. Por ejemplo, la guerra de Siria. Creo que la guerra de Siria fue un punto de inflexión muy importante en las relaciones entre ambos países, dadas las estrategias. Rusia consideraba a su aliado a Bashar al-Assad y a la Unión Europea y a Estados Unidos les hubiera encantado derrocar al régimen de al-Assad, no por justicia, no por todos estos rollos de que somos los justos y tal, sino porque querían pasar una línea de gas desde lo que sería la península arábica hacia la Unión Europea para abaratar los costes del gas, dado que el gas es la energía con la que se alimenta la red eléctrica europea más importante en estos momentos. Y esa guerra les hubiera servido para poner una línea de gas directamente desde la península árabe. Entonces, Rusia intervino para ayudar a su aliado, a Bashar al-Assad, y bueno, pues al final terminaron como centrándose en las fuerzas del ISIS, ambos bandos, pero la realidad es que la Unión Europea y la OTAN, Estados Unidos, querían derrocar a Bashar al-Assad, no lo consiguieron, y Kremlin lo estaba apoyando para que no pudieran derrocarlo. Eso es un punto muy importante porque Rusia ha estado ejerciendo una presión muy importante en Siria en mantener el conflicto, lo alargó bastante. ¿Por qué? Porque causó cientos de oleadas de inmigración que han desestabilizado a la Unión Europea y han desestabilizado a diferentes gobiernos internos. Rusia sigue utilizando mucho la desestabilización de Europa. En cuanto a los americanos, ya sabemos que siempre han tenido a Rusia como el lobo, ¿no? Siempre ha sido, pues, desde la época de la Unión Soviética, siempre ha sido el enemigo a derrotar. Y con razón, porque el comunismo siempre fue algo muy destructivo y muy negativo. Aunque mucha gente se queja del imperialismo americano, ha sido 100.000 veces peor, 100.000 veces peor el comunismo soviético, que es tan alabado por la izquierda hoy en día.
Bueno, pues esta tendencia a utilizar a Rusia también como enemigo cuando las cosas les iban mal, de estar en esta especie de guerra fría, le sirvió mucho a Estados Unidos en el 2016 y además era esa tendencia belicista que tuvo Hillary Clinton contra Rusia. Estuvimos muy cerca de entrar directamente en un conflicto con Rusia, el enemigo a batir histórico de Estados Unidos, durante casi la presidencia, la que casi fue la presidencia de Hillary Clinton. Y es que en esa época ya se hablaba de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia, ya se hablaba de cómo las fuerzas estaban enfrentadas en Siria y ya parecía que iba a estallar en cualquier momento una confrontación más directa entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Y obviamente también estábamos muy alerta porque China también estaba muy activa en el sudeste asiático y en sus avances hacia, por ejemplo, hacia Japón, hacia las islas de Senkaku, unas islas que están ahí en disputa en el Pacífico, y parecía como que si ya se iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Creo que estuve más cerca antes de que entrara Trump al poder. Cuando Trump entró al poder se relajó un poco la situación, pero desde el Partido Demócrata, desde el establishment, desde el deep state americano, desde, digamos, el swamp, ¿no? Que decía el pantano, que decía Trump, se seguía acusando a Rusia. Era de diario en la televisión estadounidense que dijeran que Rusia había estado detrás de las elecciones americanas, que Rusia había manipulado las elecciones, que Rusia había hackeado los servidores, que Trump era un peón de Rusia, que Rusia había ganado las elecciones, etcétera, etcétera. Era diario, constante por parte de la CNN, el CNBC y todas las cadenas que son la mayoría, que son de izquierda o que están más alineadas con la izquierda políticamente hablando, un discurso totalmente antisoviético, ¿no? Más que antisoviético, antirruso, pero prácticamente hablando como si fuera un resurgir de la Unión Soviética. Si mientras estaba Trump todos los medios de comunicación eran R que R con que Rusia había modificado las elecciones para meter a Trump, de repente se olvidaron de todo, ya no, ya era imposible. Una vez salió Joe Biden, electo presidente, de una forma muy sospechosa, que deja entrever a la democracia americana como, como dudosa, diría yo, como poco. Aparece este viejito, el John Biden, y oye, ya se ha acabado el fraude electoral, no ha habido fraude electoral, es imposible, el sistema americano, por supuesto, funciona, es perfecto, nadie va a hacer trampa. Y de repente este John Biden supuestamente ha sido el presidente más votado de toda la historia de Estados Unidos, mucho más que Barack Obama. Muchísimo más, pero por muchísimo más. Y Obama era un personaje muy popular, fue un presidente muy popular. Y este presidente de repente tiene unos índices bajísimos de apreciación de la gente. No solo eso, sino que tienen problemas con todo el dinero que estuvieron repartiendo por, eh, por, um, por el tema del COVID, por mantener a la gente encerradas. Tienen una gran inflación, la inflación ya se les ha salido de control, y aparte de su gran inflación que tienen ahora, también la bolsa les está cayendo, y de repente surge la oportunidad, creo que para Joe Biden, de ganar popularidad, y se crea esta oportunidad con el conflicto de la OTAN con Rusia. Por parte de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, no ha aceptado a Ucrania como parte de la OTAN, o no lo ha querido aceptar. Solamente es Joe Biden la persona que está así como jugando con la idea de que Ucrania se una a la OTAN. Y Alemania realmente no se ha pronunciado porque ellos tienen un acuerdo de un gasoducto con Rusia en estos momentos, y realmente a Alemania, que se le está encareciendo tanto la energía, le interesa mucho más llegar a un acuerdo con Rusia. Pero Rusia está sacando a lucir músculos, está movilizando tropas a la frontera de Ucrania. Parece que movilizó unas 10.000 tropas, si no recuerdo mal, es posible, sí, unos 100.000, perdón, no 10.000, 100.000 cerca de la frontera de Ucrania. Y obviamente pues
supuestamente por la petición de Ucrania, que ya había sido rechazada anteriormente, de unirse a la OTAN. Rusia ha sacado músculo y ha puesto a sus tropas de una forma amenazante, pero es que también Estados Unidos pues también se ha metido a decir que va a mandar tropas, y Rusia mantiene sus tropas en su frontera, en la frontera con Ucrania. Y muchos países europeos, como por ejemplo España, se han subido al barco simplemente para intentar agraciarse con este señor, con Biden. En el caso de España, por los vínculos claros y directos que el gobierno de España tiene con Venezuela, o que tenía con Unidas Podemos, el partido político Unidas Podemos, pues por estos lazos políticos había quedado muy alejado de los Estados Unidos. De hecho, nadie quiere invertir en España, de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere ver al presidente de España, le vale gorro este tío, está como muy frío sus relaciones, y han querido acercarse, el gobierno español ha querido acercarse a Rusia con estos gestos. El resto es propaganda. Ahora, a ver, si va a haber un conflicto armado entre la OTAN y Estados Unidos en este momento, lo dudo mucho. Creo que a nadie le interesa porque están con problemas económicos muy graves. Yo creo que Rusia quiere ponerse fuerte en la negociación para que algunos países europeos, como por ejemplo Alemania, pues rechace a Ucrania, y simplemente es un paripé. Ahora mismo me parece que todo es una especie de un poco cortina de humo. No creo que llegue la sangre al río en este momento. Creo que ninguno de los grandes de las dos fuerzas enfrentadas realmente van a ser, pero sí que hay mucha propaganda, y esta propaganda también está sirviendo porque estamos en una etapa final del COVID donde la gente ya no está queriendo seguir más con el COVID, y sirve un poco de distracción quizás para moverse una nueva fase en el caso de que ya vayan a empezar a abrirse las fronteras, y que donde dije digo, Diego, ya no me acuerdo de qué pasó cuando estaba con el COVID, dije que iba a encerrar a todo el mundo, pero ha surgido otra cosa. Entonces, creo que se está utilizando un poco como, bueno, no sé, como entretenimiento en general, para mover fichas internas cada uno de estos países. Creo que se habla de que hay una tensión geopolítica tan grande como la Guerra Fría. Creo que es una exageración. Creo que esa tensión fue un poquito mayor en 2016, cuando sí que se veía una intención clara de Hillary Clinton de enfrentarse militarmente en Siria a Rusia. Creo que en este momento, si Rusia tomara, anexionara otra parte de Ucrania, ya han dicho que van a simplemente poner sanciones económicas. Cuando dicen que van a poner sanciones económicas y que no va a haber represalias militares, pues obviamente es que solo va a haber algún tipo de embargo, y si la Unión Europea embarga, los países de la Unión de la OTAN, de la esfera europea, embargan a Rusia, Rusia embarga a los países de la Unión Europea, y es un partner muy importante para ellos. Pienso que es una situación en la que realmente yo no veo claro que vaya a haber un conflicto directo. Creo que es más un pequeño enfrentamiento que les sirve a ambos lados, a Rusia para mostrar que es más fuerte con su gente, que también está en una situación un poco penosa con el tema de la gestión del COVID, y para mostrar, para sacar un poco de músculo en el caso de que hubiera un conflicto, al momento en que, por ejemplo, hubiera un conflicto con Rusia directo de la Unión Europea o de la OTAN, de que llegara a haber un conflicto directo, obviamente China se va a meter. No sé si China va a saltar, directamente en el momento en que las fuerzas americanas estén en un lado del mundo. Ahí tienen a Taiwán, tienen a Hong Kong, ya se van a meter de lleno, obviamente, ¿no? Y obviamente, pues hay muchos intereses. Yo pienso que no va a llegar realmente a nada en este momento, no sé en el futuro, pero en este momento yo no veo claro que realmente, quizás luego más adelante hayan otros acontecimientos que puedan cambiar la situación de elección, pero en este momento yo veo que no va a haber ningún tipo de conflicto armado. Creo que simplemente es distraer un poco a la gente, porque pues cada uno de estos países tiene problemas. La Unión Europea tiene muchos problemas internos, muchos problemas económicos, inflación. John Biden es impopular, quiere mostrar ¿no? Y luego, pues por el caso de Rusia, pues ellos también quieren sacar músculos, porque tampoco su gestión y su economía es la mejor en este momento, y pues para decir, mira, sí, tenemos un gobierno fuerte, Putin es fuerte. Por ahí está la propaganda rusa a toda máquina, Rusia mete muchísima propaganda, mucha
mucha propaganda izquierdosa en Europa para desestabilizarlo, mucho pro-inmigración y mucho izquierdismo así barato. Pero pues es así, ¿no? Es un poquito lo que hace Rusia, de estabilizar con propaganda, y pues nosotros también tenemos nuestra propia propaganda. Creo que tenemos problemas internos más importantes y más urgentes, como por ejemplo acabar ya con el tema del COVID, y pienso que esto se quedará ahí. No veo realmente claro que va a haber un conflicto armado, así que pueden quedarse tranquilos. Bueno, esta fue mi opinión y solo mi opinión, y si están escuchando esto, bienvenidos a la Resistencia.